Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo 294. Hoy día estamos en la serie Viviendo en Santidad. Vamos a hacer el capítulo 26 de esta serie y el capítulo de hoy se llama Varón Perfecto, tercera parte. Varón Perfecto, que incluye por supuesto al concepto de mujer perfecta. El Señor nos ayude a poder entender todo esto, algo tan difícil de lograr, una meta tan grande que ha puesto el Señor en nuestras vidas, que seamos como fue nuestro Señor Jesucristo. Ser edificados de esa manera, a la imagen y semejanza de Cristo, a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo. Y eso es mucha cosa, hermano. Es demasiado para un ser humano común como somos nosotros. Necesitamos el Espíritu de Dios que nos gobierne, dirige nuestras vidas para ir dando pasos firmes, avanzando en este camino. Tenemos pasos que no son muy firmes y también hay pasos que nosotros analizando cómo actuamos, lo que dijimos, lo que hicimos, lo que pensamos, es un paso de retroceso que dimos dentro del camino del Evangelio. Pero el Señor nos ayuda, nos levanta, tiene misericordia de nosotros, sabe que somos débiles, que tenemos días buenos y días malos, días en que realmente estamos plenos con el Señor y otros días en que parece que no fuéramos precisamente hijos de Dios. La idea es que esos días negros, oscuros, en tinieblas, vayan desapareciendo de nuestra vida para realmente ir siendo constituidos a la imagen de Dios. Sabemos que no es fácil esto, pues vivimos no solos, sino con otras personas que no son perfectas, que son incrédulas o que son muy imperfectas en muchos aspectos o que tienen características opuestas a las nuestras y cualidades que no nos agradan, características que son indeseables para nosotros, o bien hacen comentarios ofensivos que nos dañan o nos provocan a ira, a enojo, en diversas circunstancias que hacen que se nos arranca la paloma del espíritu, pues, hermano, y reaccionamos de mala forma. Esas reacciones de mala forma también tienen que ir cambiando en nosotros. Es un tema no fácil. La Biblia habla de personas que dice que fueron perfectos ante los ojos de Dios, pero la misma Biblia nos relata que efectivamente esas personas que son señaladas como perfectas cometieron también graves pecados, graves faltas, que finalmente sabemos que la gracia y misericordia de Dios cubre eso cuando la persona viene humillada, arrepentida ante Dios y el Señor la limpia, la sana, la lleva a nuevos pastos. Después de estar vagando por campos estériles, el Señor nos lleva a nuevos pastos. Dios hoy día bendiga su palabra y este trabajo que haremos para Dios, para que sea algo que nos ayude en nuestra vida, que nos permita reconsiderar y pensar lo que hoy día vamos a hablar. Porque hay tanto que crecer, hermano. No hay nadie aquí que pueda decir yo estoy al otro lado de la vereda y ya he sido formado perfecto y no es tan difícil, yo les voy a enseñar el camino. Estamos todos en lo mismo, hermano. Personas que tal vez se creen ministros de Dios con grados, a veces son los que caen más profundamente. Así que debemos andar con cuidado en esta vida y llevando a cabo lo que el Señor quiere, la obra que el Señor quiere, una obra digna de arrepentimiento, una obra de amor, una obra en donde controlemos nuestra lengua, controlemos lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Todo eso el Señor desea desarrollar en nosotros, una vida de cambio profundo en nuestro ser,
de tal manera que ya no seamos los mismos. Las exigencias de la Biblia para ser perfecto en algunos pasajes son absolutamente inalcanzables, como podemos señalar cuando Cristo pronunció el Sermón del Monte o les habló duramente a los principales religiosos de la época por practicar una religión externamente elogiable por los hombres, en donde ellos se mostraban humillados en ayunos, oraciones, que realizaban a la vista y consideración de su público, que los admiraban, pero no eran genuinos en su proceder, eran hipócritas porque internamente estaban desarrollando una persona que era mala ante los ojos de Dios. También Cristo habló claramente a sus discípulos de una puerta estrecha, que poco la hallan, un camino angosto por donde camina una minoría, mucha mies pero pocos obreros, que había que dejar a padre y madre y familia para seguirle, que había que vender todas las riquezas si fuese necesario, de dar todo a los pobres si fuese necesario, de ser puros los pensamientos, etcétera, situaciones que realmente nos hacen mirar y nos asustan y nos hacen pensar en quién podrá alcanzar esto, para quién realmente será esto, porque yo estoy tan lejos de llegar a ser perfecto. Cuestiones que nadie de nosotros nunca ha cumplido en su totalidad. Y nos sorprende cuando ese mismo estricto y perfecto Dios dice que hubo varones de corazón perfecto o varones conforme a su corazón. Se menciona que en el principio todo era bueno en gran manera y eso incluía a Adán y Eva. Esto estamos hablando de unos 4000 años antes de Cristo. Luego se menciona un querubín del trono de Dios que era perfecto y entendemos que hablaba de Satanás antes de su caída. Luego, unos 3000 años antes de Cristo, habla de Enoc, que caminó con Dios 300 años y dice que se lo llevó Dios sin pasar por la muerte. Más tarde habla de Noé, que era varón perfecto y fue salvado del diluvio universal unos 2400 años antes de Cristo. Y nos preguntamos cómo llevaban la vida estos hombres, como Enoc, como Noé, para que hayan sido así tenidos por Dios. Si vivían rodeados de personas que eran imperfectas en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, ¿cómo lograban controlar ellos su carácter, su conducta, sus pensamientos? También la Biblia señala a otro varón perfecto, a Job, 2000 años antes de Cristo aproximadamente. En Job capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En dos ocasiones Dios le informa a Satanás que Job es perfecto. Ahí en Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y luego, nuevamente en Job capítulo 2, versículo 3, dice que Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job fue puesto, hermanos, como ejemplo de rectitud por Dios. El mismo Dios lo dijo. ¿Quién era Job? ¿Cómo desarrollaba su vida para que Dios haya dicho que era un varón perfecto y recto? Satanás insistió que no puede haber un hombre perfecto sin esperar una recompensa de Dios, algo así como perfecto por conveniencia. Satanás intentó probar que nadie es perfecto solo por agradar y obedecer a Dios, sino por lo que espera de Dios, sino por los regalos que espera de Dios. Es decir, el hombre trata de ser bueno para con Dios porque sencillamente está interesado en Dios y espera las bendiciones de Dios. Y es así como en nuestra iglesia hoy día también vemos personas que van en búsqueda de los panes y los peces, de las bendiciones de Dios. Y cuando no las logran,
se apartan, se alejan, o incluso si las logran, como ya lo lograron, entonces ya no sienten una necesidad de Dios. Cuidado como nosotros llevamos nuestro evangelio, en qué nos estamos enfocando, si andamos buscando la bendición de Dios y por eso nos comportamos bien por un tiempo. El asunto es si nosotros somos capaces de querer ser perfectos ante Dios sin esperar nada a cambio. Es decir, llegar a amarle a Dios de verdad, sin esperar nada a cambio. E incluso seguir siendo recto y perfecto ante Dios, a pesar de las calamidades que nos lleguen a azotar. Y aquí un tema esencial, hermano, es la motivación de querer ser perfecto y agradar a Dios. ¿Por qué buscamos ser rectos ante Dios? ¿Solo por conveniencia o además es porque estamos aprendiendo a amar de verdad a Dios y querer agradarle? Aunque Él en forma automática no nos bendiga ni libre de toda prueba, tentación o sufrimiento. ¿Por qué buscamos ser rectos ante Dios? ¿Por qué desearías tú ser perfecto ante Dios? Cuando vamos reconociendo que estamos madurando realmente en servir a Dios, es cuando deseamos perfeccionarnos, porque somos hechura suya e hijos del perfecto Dios. Dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos creación de Dios, creados en Jesús para hacer buenas acciones, obrar de buena manera. Y estas buenas obras que Dios desea que nosotros hagamos son obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay un plan por el cual nosotros debemos caminar, un plan de trabajo, labores que debemos hacer de acuerdo a un plan de trabajo de Dios. Dios es nuestro diseñador. Al justificarnos en Cristo nos ha vuelto a crear. Somos ahora nueva criatura. Y ahora somos una criatura que nació y debe crecer y desarrollarse espiritualmente para ser perfectos como la imagen de Cristo, a su semejanza, a su estatura, a su plenitud. Dios nos ha hecho. Lo que somos es obra de Dios, esta nueva criatura, este nuevo ser en Cristo. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús. ¿Para hacer qué cosa? Para hacer buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Por nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo, fuimos creados para que vivamos haciendo el bien. Esa debe ser nuestra motivación, hacer el bien, ser representantes de Cristo acá en la tierra, verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, donde nuestras intenciones y nuestros hechos, nuestros pensamientos, hablan de que somos nuevas personas. La intención de Dios es que nuestra salvación realmente dé obras de servicio, obras de amor. No somos salvos solo para nuestro beneficio, no, sino para el beneficio de Dios, para glorificarle a Él, para edificar su novia, la iglesia, con la cual Cristo contraerá matrimonio eternamente. Estamos puestos para ser obreros, trabajadores, personas que sean útiles en el reino de Dios. No personas salvadas para estar escondidas, ocultas, en secreto, o viviendo en el silencio y la soledad. Ya de antemano Dios tenía en mente que viviéramos en santidad delante de Él, anhelando y logrando ser perfectos para la obra santificadora y por el poder del Espíritu Santo. Sea la situación que tengamos en nuestra vida, aunque estemos incluso encerrados
o condenados a una silla de ruedas o una cama. Aún allí podemos hablar, podemos actuar, podemos ejercer una acción, una obra que Dios ha preparado para aquellos que estén en esas circunstancias. Dios puede obrar aún en nosotros, siendo viejos, ya tal vez jubilados. Dios puede obrar en nosotros siendo muy jóvenes, teniendo muy poca experiencia en esta vida. Pero aún Dios puede obrar en nosotros, darnos la sabiduría, el entendimiento para actuar en lo que Él preparó de antemano. El asunto es llegar a tener una intimidad y un conocimiento de Dios tal que podamos ir por la vida trabajando, no solo en nuestros asuntos, en llevar un hogar, en sacar adelante una familia, en cumplir nuestra labor en este mundo, en estudiar, en sacar una profesión, en trabajar. Es más que eso. Dios ahora nos demanda un ejercicio de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo en servirle a Él. Somos diferentes. No podemos querer ser cristianos, varones perfectos, y encerrados en nuestros trabajos, en hacer solamente lo que necesitamos para seguir subsistiendo, sobreviviendo en esta vida. El Señor nos demanda servicio. No podemos conformarnos con orar en la mañana y orar en la tarde para agradecer o para pedir perdón, arrepentido de lo que hicimos o de lo que no hicimos. El Señor nos demanda un ejercicio real de nuestro tiempo en favor de su obra, de la obra que Él ha preparado de antemano. Debemos conocer entonces para qué Dios nos salvó. No solamente estar muy contentos porque Dios nos salvó, sino llegar a comprender realmente en este tiempo para qué Dios nos salvó. No nos conformemos con lo que ya hicimos, pues este es un camino que no acaba cuando nosotros creemos que ya hicimos suficiente. Este es un camino que de continuo el Señor nos pide caminarlo junto a Él. No hagamos más liviana la cruz del Evangelio, más liviana de lo que debe ser. El Señor dice que ligera es nuestra carga cuando estamos con Él. Pero nosotros no debemos aligerar nuestra carga porque sentimos que nos molesta. Si Dios realmente nos autoriza, porque es voluntad de Dios, entonces Dios alivianará nuestra carga y nos permitirá ir por el mundo en nuestra vida, en nuestro tiempo, de una manera en que realmente Dios lo ha permitido, pero no por una voluntad permisiva, debido a nuestra arrogancia o debido a nuestra falta de contundencia en el trabajo o debido a nuestra ineficacia o ineficiencia, sino porque realmente el Señor quiere guiarnos de esa manera y por ese camino y haciendo lo que estamos haciendo. Hay tanto que crecer, hay tanto que aprender, hay tanto que humillarnos ante Dios para que Él nos dirija. Cada día podemos equivocarnos de una u otra forma. Cada día las personas pueden ver que somos realmente imperfectos. Lo importante es que nos esforcemos por llegar a ser perfectos, agradar a Dios, entendiendo que los hombres, las personas que viven a nuestro alrededor, deberán recibir algo de ese cambio, ser impactados por ese cambio. Porque si las personas que están a nuestro alrededor no son impactadas, es como que tuviéramos nuestra luz apagada o escondida. Debemos iluminar al resto, de tal manera que la perfección que vayamos alcanzando sirva para ser luz a otros, para que otros puedan ver nuestra luz y ser guiados por nuestra luz, o bien ver nuestra luz y entender que ellos están haciendo mal las cosas, que iluminemos con nuestras buenas obras, con nuestro servicio a Dios, con el deseo de que hemos hecho bien las cosas,
que eso se propague en otros, que eso contagie a otros, que eso permita que otros puedan ver lo que nosotros estamos haciendo y puedan entender que a ellos les falta mucho. Yo cuando miro a algunos hermanos cómo están trabajando, lo bien que lo están haciendo, eso es luz para mi vida, para darme cuenta también de lo mal que yo lo estoy haciendo, cómo soy pobre en tal o cual acción u obra que Dios me está pidiendo. Que la luz que vemos en otros nos permita iluminar nuestras vidas para hacer lo correcto, para cambiar, para dejar de hacer lo malo o lo ineficaz o lo perezoso en lo que estamos. El Evangelio, hermano, de acuerdo a cómo vayamos interpretando diversos pasajes de las Escrituras, puede hacer que nos sentemos a esperar que el gozo pleno llegue a nuestra vida, esperando que Dios haga todo y que nosotros solamente tengamos una vida pasiva. Pero no es así. La vida del cristiano debe ser activa, debe ser poniendo las manos en el arado, sin mirar atrás. Eso significa trabajar, haciendo la obra, sin mirar atrás, sin mirar lo que ya dejamos, el camino que ya hicimos, sin mirar atrás ni siquiera las obras que fueron muy bien hechas y que nos quedemos pensando y mirando lo que ya hicimos bien y nos distraigamos y empecemos a hacer mal la obra presente y la futura. Y si hicimos algo mal, si nuestro caminar fue tortuoso y no fue el mejor arado en el campo y aramos mal la tierra, el Señor nos insta también a poner la mirada en el presente y en el futuro. Si nuestro camino antiguo nos parece que fue entretenido, que fue más placentero y ahora sentimos que nuestra vida está un poco aburrida y es fome, no es tan placentera como lo era antes. El Señor nos llama a no estar poniendo la mirada en el recuerdo, ni mirando hacia atrás, sino que poniendo manos a la obra, en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque ahora somos de Él, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De eso se trata la perfección, hermano, de ir avanzando en Cristo, de ir creciendo en Cristo, de hacer obras mayores que las que hicimos anteriormente. Y ojalá hacer obras mayores que las obras que nos impresionan de los otros hermanos. Que ojalá Dios, con su Espíritu Santo, nos dirija de tal manera que seamos capaces de entender el idioma de Dios y los mensajes de Dios. Entender el plano que Dios nos presenta. Que Dios nos dé el entendimiento, algo así como técnico, para ejecutar la obra que Dios nos pide. Que este tiempo que hoy día estemos revisando las Escrituras sirva para madurar, para entender lo que Dios quiere, cómo quiere perfeccionar tu vida, cómo quiere arreglar lo que está malo. Y no solamente un arreglo pasajero, sino un arreglo definitivo. No como alguien que hace una reparación transitoria, sino como alguien que hace nueva todas las cosas. El Señor nos ayude y bendiga al que habla y al que escucha. Obras mayores, amén. Obras mayores estas haremos, es la promesa que Él nos dio.
Señor, de tu justicia. Somos tus hijos andando en esta luz del atardecer. Y en tu novia te glorificarás. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. El Dios de paz pondrá a Satán bajo nuestros pies. El ejército del Dios vivo, Él no podrá vencer. Adoremos al Señor por este gran privilegio. Ser parte de esta herencia apostólica. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Hermanos y hermanas, oremos aún en su palabra. No se fijen en las cosas del mundo, porque opacan la visión. Hemos entrado al lugar santo donde Él puso su nombre. Con bendita confianza que lo glorificará otra vez. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. El Dios de paz pondrá a Satán bajo nuestros pies. El ejército del Dios vivo, Él no podrá vencer. Adoremos al Señor por este gran privilegio. Ser parte de esta herencia apostólica. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Hermanos y hermanas, oremos aún en su palabra. No se fijen en las cosas del mundo, porque opaca la visión. Hemos entrado al lugar
confianza que lo glorificaron otra vez. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. Promesa incondicional que Él nos dio. Promesa infalible que Él nos dio. Promesa de siete truenos que Él nos dio. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Varón Perfecto, tercera parte. Dios dispone toda autoridad, pero el hombre difícilmente reconoce esto y naturalmente se desempeña como si fuera independiente de Dios y le ignora. Pero con el cambio que ha hecho el Señor en nuestra vida, en nuestra identidad, aportándonos su Espíritu Santo, logramos entonces obedecer a Dios y seguirle. Muchos reyes de Israel o Judá que no tenían el Espíritu Santo no fueron rectos delante de Dios, ni su corazón fue perfecto. Sobre todo los reyes de Israel fueron los que más pecaron. Los reyes de Judá en general mantuvieron hasta cierto punto un mejor gobierno de acuerdo a la voluntad de Dios. Abías o Abiam era descendiente de David y reinó en Jerusalén 3 años en el reino de Judá, pero no fue perfecto. Esto ocurrió aproximadamente en el año 900 a.C. Dice Primera Reyes capítulo 15 versículo 3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. ¿Quién era el padre de Abiam? Roboam, que era hijo de Salomón. Y dice la Escritura ahí en Primera Reyes 15:3, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. El bisabuelo David había sido un hombre que Dios amó porque era una persona común, pero tenía un corazón que lo igualaba al corazón de Dios. Él hacía la obra de Dios y cuando se equivocaba, él se arrepentía, se humillaba ante Dios y le rogaba a Dios que no se apartara de él. Lo natural, el hombre común, es que quiere llevar una vida independiente, así como la llevó Abías, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Este Abías era hijo de Roboam y de Maaca. Maaca era descendiente de Absalón. Entonces ahí había habido un matrimonio entre parientes, entre Roboam, que era descendiente de Salomón, y de Maaca, que era descendiente de Absalón, otro hijo de David. El rey Abiam fue el padre del rey Asa de Judá. Y el rey Asa de Judá reinó 41 años en Jerusalén. Y dice la Escritura que limpió a Judá de la idolatría y eliminó a los sodomitas del país, aunque no quitó los lugares altos de adoración idolátrica. Y a pesar de este tremendo detalle, que no quitó los lugares altos de adoración idolátrica, pero como
limpió a Judá de la idolatría, eliminó a los sodomitas del país e hizo grandes cambios a diferencia de su padre Abías, entonces, a pesar de ese detalle, Dios lo llama perfecto. Fíjate lo que dice en 1 Reyes capítulo 15, versículo 14. Sin embargo, dice, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Qué increíble la gracia y misericordia de Dios, porque nosotros examinamos la vida del rey Asa de Judá y no fue 100% perfecta. Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 17 dice: con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Qué tremenda declaración que hace la Escritura en dos textos, en Primera Reyes capítulo 15 versículo 14 y en Segunda Crónicas capítulo 15 versículo 17 con respecto al rey Asa, que su corazón fue perfecto en todos sus días. Pero luego vemos al final de sus días, en una ocasión de guerra contra Baasa, rey de Israel, que el rey Asa, este rey de corazón que fue perfecto en todos sus días, en esta ocasión no fue perfecto. No buscó el favor de Dios para resolver sus conflictos bélicos con el rey Baasa de Israel, y buscó el apoyo del rey de Siria, Ben-Hadad, que era aliado del rey de Israel. ¿Qué quiso hacer él? Quiso ganarse al rey Ben-Hadad de Siria y sacarlo de su alianza con el rey de Israel, que era su enemigo. Y el rey Asa de Judá, entonces, armó un plan estratégico para conquistar a este poderoso rey Ben-Hadad de Siria, para que se pusiera de su lado y olvidara el pacto que tenía con el rey de Israel. Y entonces, ¿qué hizo el rey Asa de Judá? Le envió obsequios de oro y plata y sacó todo eso del templo de Jehová y de la casa real. ¿Qué hizo el rey de Siria? Recibió bien los regalos y cambió de parecer, y en vez de favorecer al rey de Israel, ahora favoreció al rey de Judá, al rey Asa. Actuó en favor del rey Asa y contra el rey Baasa de Israel. Y eso hizo que el rey Asa de Judá recuperara Ramá, que estaba tomada por el rey Baasa de Israel. Es decir, toda esta estrategia que armó el rey Asa de Judá, esta estrategia militar, dio el resultado que este rey esperaba. Pero fíjate en algo, esto no agradó a Dios. ¿Qué quiere decir esto para nuestras vidas? Que podemos obtener grandes logros en diversas áreas de nuestra vida sin buscar el favor de Dios. Tal vez seamos aplaudidos por nuestros logros, humanamente tenidos por perfectos por los hombres, pero si no son perfectamente del agrado del Señor, eso puede que nos traiga problemas con Dios. Podemos ser unos buenos estrategas, unas personas bien inteligentes en resolver nuestros problemas, nuestros conflictos, pero si ahora somos hijos de Dios, Dios quiere que andemos humillados ante Él, porque Él va a darnos mejores soluciones. Y Él quiere que dependamos de Él. ¿Por qué quiere que en este tiempo dependamos de Él? Pues este Dios nos quiere llevar para siempre con Él. Quiere que para siempre vivamos en su reino eterno. Entonces Dios no quiere personas que sean traicioneras, personas que busquen soluciones en otros sitios, personas que se crean tan autosuficientes que finalmente desechen la palabra y la obra de Dios en sus vidas. Dios, ¿qué es lo que hizo con el rey Asa de Judá? Envió un profeta para reprenderlo. Dice 2 de Crónicas capítulo 16 versículos 7 al 10. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente Hanani y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Imagínate este rey Asa que dice que tenía un corazón perfecto ante Dios. Viene el profeta a decirle que ha actuado de mala forma, que si hubiese pedido ayuda a Dios, no solamente hubiese ganado la batalla, sino que hubiese tenido un triunfo contra el rey de Siria que lo estaba oprimiendo a él, y hubiese podido derrotar al ejército del rey de Siria. Pero ¿qué es lo que hizo? Hizo alianza con el rey de Siria para poder derrotar al rey de Israel. Y eso, aunque fue un resultado espléndido para Asa, un resultado militar que logró el objetivo que el rey se proponía, esto no agradó a Dios. Locamente has hecho en esto. Y el Señor le asegura que por haber hecho esto, por haber permitido que el rey de Siria con su ejército escapara de sus manos de lo que Jehová podría haber hecho, finalmente se va a volver todo en contra de él y va a tener más guerras en vez de haber logrado un éxito si hubiese esperado, si hubiese buscado el favor de Dios. Muchas veces para nosotros las soluciones son fáciles, hermano. Buscamos la solución fácil. No esperamos en Dios. Queremos resolver nuestros asuntos a nuestra manera, tal cual la solución fácil que buscó Abraham después de que años no tenía ningún hijo. Locamente hizo Abraham cuando embarazó a la concubina para poder tener descendencia en la concubina y no seguir esperando en la promesa de Dios que Sara le daría un hijo. Muchas veces nosotros buscamos eso, lo fácil, sin consultar a Dios. Dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, contemplan tu vida, contemplan tu situación, tu circunstancia. Y dice, ¿para qué contempla Dios toda la tierra? ¿Para qué la mira? ¿Para qué observa con tanto detalle? Él quiere, dice, mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El Señor, hermanos, desea favorecerte, desea ayudarte, si tienes un corazón perfecto para con Él. Fíjate acá en esta historia que el profeta Hanani, que fue enviado por Dios, reprochó al rey Asa el haber confiado en el rey de Siria para que lo librara del asedio del rey de Israel, en lugar del mismo Dios que ya antes lo había ayudado muchas veces. Le recordó el profeta que en otra ocasión Dios entregó a los egipcios en sus manos. ¿Y por qué esta vez no confió en Dios? ¿Por qué si Dios te ha ayudado en otras ocasiones? Porque hay ocasiones en que no buscas a Dios, sino buscas el consejo de personas que no tienen nada que ver con Dios. Y buscas soluciones que no tienen nada que ver con la solución que debieras buscar como hijo de Dios. El profeta le dijo, ¿por qué no había confiado en Dios en la misma manera como lo había hecho en las dificultades anteriores, haberlo hecho en esta dificultad? Y esto trae consecuencias. Cuando nosotros desechamos buscar a Dios y buscamos otras soluciones, entonces nuestro corazón se desvía. Y Dios no va a tener tal vez la misma misericordia por nosotros cuando nosotros le desechamos. Como le dijo David a Salomón, si tú lo buscas, lo hallarás. Pero si lo desechas, Él te desechará para siempre. El profeta le dijo al rey que desde ahora su destino serían las guerras, porque no permitió que Dios le salvase de la guerra con Israel. Y tampoco se dio cuenta que al hacer pacto con el rey de Siria, dejó ir al ejército y al rey de Siria. El rey estaba muy contento, imaginamos, por su resultado que él había obtenido. Y de pronto viene este hombre de Dios a aguarle la fiesta. El rey Asa se encolerizó tanto que encarceló al profeta. Otro hombre de Dios que tuvo que padecer cárcel
por causa de la palabra de Dios. Y dice que reprimió a las personas que no le agradaban. Muchas veces cuando nosotros hacemos cosas contra alguien que nos trae una palabra de Dios y rechazamos la palabra de Dios y rechazamos a la persona que nos trajo el consejo, eso no solamente nos hace tomar malas determinaciones en ese momento, nos hace tomar sucesivas malas determinaciones. Así como el rey Asa no solamente encarceló al profeta Hanani, sino que además oprimió a otros del pueblo. El rey Asa antes había sido un varón de Dios, pero en el fondo seguía siendo un hombre común como tú o yo, que fácilmente olvidamos el poder de Dios que se nos ha manifestado en nuestra historia vital, que se nos ha manifestado en las grandes crisis de nuestra vida, en donde hemos sido ayudados, tal vez no como nosotros hubiésemos querido, pero finalmente hemos recibido la ayuda de Dios. Sin haber muchos motivos, dejamos de confiar en Dios en decisiones similares o menores, o de menor importancia o de menor cuantía. Si seguimos acordándonos de lo que Dios ha hecho por nosotros, le buscaremos y lo hallaremos. Si lo desechamos, Él nos dejará a nuestra suerte y nos irá mal. Tal cual le fue mal al rey Asa por haber desechado el favor de Dios en aquella ocasión. Podemos servir a Dios con perfecto corazón, hermano, y aún así tener caídas que Dios desapruebe. Dios puede decir que alguien es varón de corazón perfecto, pero aún así podemos tener caídas. Tú puedes ser una persona de corazón perfecto, según Dios, pero igual puedes tener algunas caídas. Lo importante, hermano, que nos volvamos a parar en Cristo, en Dios. Y cuidado con apartarse de la fe en Dios y no esperar su protección como el primer paso a dar. Primero debemos estar de rodillas pidiéndole a Dios, clamándole a Dios. La mayoría de las veces tal vez sencillamente reaccionamos, actuamos, nos metemos en problemas o sencillamente solucionamos nuestros asuntos y después vamos a la oración. O después nos damos cuenta que en realidad hicimos todo a nuestra manera y nos vemos en problemas más adelante. Que todo el tiempo estemos dependiendo de Dios, ser perfecto, ser de corazón perfecto. Dios nos exige que en todo tiempo busquemos su opinión, su palabra, lo que Él nos indica. Esto cuesta muchísimo llevarlo a la práctica en la vida diaria. Cuesta muchísimo en las grandes y también en las pequeñas decisiones sobre todo. En las grandes decisiones buscamos el favor de Dios. Si tenemos un gran examen, una gran situación enfrente, estamos de rodillas ante Dios. Pero cuando de pronto tenemos también grandes pruebas, en primera instancia nos olvidamos de Dios y buscamos nuestras propias soluciones. Ni qué decir de las pequeñas cosas, que nos olvidamos de Dios, hasta cuando esas pequeñas cosas también nos traen malas consecuencias. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13, dice que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. 2 años antes de morir. Dice la Escritura que Asa tuvo una grave enfermedad de sus pies, pero no buscó primeramente a Dios, sino que confió solo en los médicos. Buscó solamente la solución humana, buscó al profesional, pero no buscó a Dios actuando en el profesional. No es que los médicos sean malos o sea incorrecto consultarlos. Yo soy médico, hermano. Y entiendo cuando los hermanos vienen enfermos para que yo les dé tratamiento. Pero
De todas maneras, en muchas ocasiones yo les digo, agradece a Dios por tal o cual cosa. Confía en Dios, ten fe en Dios. Yo te voy a hacer un regalo de medicamentos, pero que este regalo que te estoy dando, recíbelo de parte de Dios y agradécele a Dios. No es que los médicos, no es que la medicina sea del diablo, como dicen equivocadamente algunos. La medicina es parte del amor de Dios hacia el ser humano, para calmar sus dolores, aliviar sus enfermedades. El asunto es cuando tú te olvidas de Dios y solo buscas al médico y no buscas la solución primero en el Señor, ni el apoyo de Dios en todo lo que estás haciendo en tus enfermedades. El rey Asa, antes que había sido piadoso, habiendo ahora encarcelado al profeta de Dios Hanani y habiendo oprimido también a otros del pueblo, probablemente no se atrevió a acudir a Dios con una necesidad personal como era su enfermedad de los pies. Eso pasa, hermanos, cuando nos empezamos a alejar de Dios y empezamos a llevar nuestra vida a nuestra manera e incluso desechamos la palabra de Dios. Que después cuando tenemos problemas nos da vergüenza humillarnos ante Dios, ni nos atrevemos a ir a pedirle a Dios un favor, porque hemos sido infieles. Pero el Señor a todo al que viene no le echa fuera, pero hay que ir humillado, reconociendo que nos hemos equivocado, arrepentidos por lo mal que hemos procedido. La vida del rey Asa terminó en enfermedad. Pero al fin y al cabo, el bien en su vida superó al mal de sus últimos años. De tal manera que el Señor dice en su palabra en 2 ocasiones que el rey Asa tuvo un corazón que fue perfecto en todos sus días. Uno piensa y dice, pero ¿acaso Dios tiene mala memoria? ¿Acaso Dios no se acuerda? ¿Por qué dice que Asa tuvo un corazón perfecto todos los días de su vida? Es la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos ante Dios y confiamos en Él y nos humillamos ante Él, Dios borra nuestras rebeliones. Y algún día, cuando estemos a punto de entrar definitivamente a la totalidad del reino de los cielos, del reino de Dios y todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, seremos vistos como justos, como perfectos, pero no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo en nosotros, porque hemos confiado en Él, porque hemos confiado en Dios, y por eso seremos bendecidos, porque hemos confiado en Dios, porque hemos confiado en Cristo. Seremos llamados buenos y justos no por nuestra bondad ni por nuestra justicia, sino por la bondad y justicia de Cristo, que es el que nos reemplazó en la cruz, el que tomó nuestro lugar. Nosotros arrepentidos ante Él y ahora obedientes ante Él. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Tengamos cuidado, hermanos, que esto también es palabra de Dios. Aquí hay maldición para aquel que confía en el hombre y no confía en Dios. Aquel que está enfermo y confía en el médico y no confía en Dios. Primero está Dios. Aquí hay palabra de Dios para aquel que aparta su corazón de Dios. Hay una maldición, dice, maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, que confía en sus fuerzas y su corazón se aparta de Dios. Tengamos cuidado porque podemos ser personas con corazón que está próximo al Señor, pero luego que confía
en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, que confía en sí mismo o que confía en otros hombres, pues podrá caernos sobre nosotros este versículo de Jeremías 17:5, la maldición de aquel varón que confía en el hombre, que confía en sus propias fuerzas y que su corazón lo aparta de Dios. El Señor nos enseña a ser perfectos todos los días de nuestra vida. Y cuando nos equivocamos, que seamos capaces de humillarnos ante Dios, de solo confiar en Dios. Aunque vayamos al médico, seguir confiando en Dios. En los momentos de pruebas, cuando no encuentras qué hacer, Él te extiende su mano y no te deja caer. Él te sostiene y te guía, solo tienes que confiar que su mano poderosa siempre ahí estará. Solo confía y verás que la puerta se abrirá y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás. Solo confía y verás que la puerta se abrirá y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás. Solo confía y su gloria tú verás. En los momentos de angustias, cuando no encuentras qué hacer, Él te extiende su mano y no te deja caer. Él te sostiene y te guía, solo tienes que confiar que su mano poderosa siempre ahí estará. Solo confía y verás que la puerta se abrirá y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás. Solo confía y verás que la puerta se abrirá y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás. Y su gloria tú verás. Confía, confía y Él hará. Confía y las puertas se abrirán. Confía, 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 confía y su gloria tú verás. Se abrirá y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Varón Perfecto, tercera parte. Los ministerios de la iglesia que fueron dados ahí en Efesios capítulo 4 fueron dados por Dios para edificar al creyente. ¿Hasta cuándo? La Escritura dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Esto ya lo analizamos en un capítulo anterior y básicamente la iglesia está siendo edificada, construida en el sentido de una edificación de personas que están siendo construidas, edificadas para llegar a ser elementos terminados, varones perfectos, personas perfectas, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, la perfección está dada también por estar unidos en una misma fe y unidos también en el conocimiento del Hijo de Dios. Es importante la fe en Cristo, es importante conocer al Cristo a través de la palabra. Y eso lo logramos por los ministerios que Dios ha entregado a la iglesia. Pero también la palabra de Dios tiene por objetivo lo mismo. Las Escrituras fueron hechas para guiarnos a la perfección. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante lo que agrega acá. No solamente necesitamos una unidad en la fe, no solamente necesitamos conocimiento del Hijo de Dios, sino que además necesitamos la Escritura para que nos vaya guiando a través de este conocimiento, que nos permite ir aprendiendo, ir corrigiendo nuestros errores, siendo instruidos no en la justicia del hombre, sino en la justicia de Dios, para llegar a ser perfecto, un hombre de Dios perfecto, y que estemos no perfectos para vernos bonitos perfectos, sino para estar enteramente, dice, preparado para toda buena obra. O sea, la preparación que Dios hace no es preparar gente para que esta gente no trabaje, sino que es preparar gente para que trabaje, para que sea obrero, para que esté enteramente haciendo también toda buena obra. Nunca debemos olvidar entonces el propósito de la palabra de Dios, que es capacitarnos para hacer bien, para alcanzar perfección. El conocer la palabra de Dios no es solo para incrementar nuestro conocimiento del Hijo de Dios, de tener más fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es para tener más argumentos para ganar discusiones, sino para entender cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo, para estar enteramente preparado para toda buena obra, para que seamos fortalecidos en fe, para que se nos ordene la vida en el fondo, y este ordenamiento, este conocimiento, este perfeccionamiento nos lleve a hacer el bien correcto, el que Dios desea, la buena obra que Dios desea, para ser perfectos para Dios. Esa es la idea. Cuando pecamos sabiendo lo que hacemos, nuestro corazón se entristece porque el Espíritu Santo se constriñe por nuestra falta. Pero también el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos corrige, nos anima a pedir perdón. Hay versículos, historia que podemos recordar de las Escrituras, nos invita a restaurarnos con intención de ¿qué? De recuperar el camino que hemos confundido, el camino perfecto del cual nos hemos apartado, de recuperar ese camino perfecto, de llegar a ser justos, a la estatura, al nivel de Cristo, a la plenitud de Cristo. Somos, hermanos, justificados claramente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero no para seguir siendo igual de injusto como éramos. No es nuestra propia justicia, no es nuestro propio conocimiento de las cosas, sino es un conocimiento de Dios, es un carácter renovado de Dios, es un comportamiento, una conducta diaria renovada, un hacer la voluntad de Dios en lo público, en lo privado y en lo secreto, para ser perfeccionados a la justicia de Dios. Esa es la idea. La idea es conocer la palabra de Dios, es saber que esa escritura está inspirada por Dios y esa inspiración de Dios debe inspirar también nuestra vida. El remordimiento debe ser perfeccionado en arrepentimiento.
Tal vez muchas veces sentimos remordimiento por cosas malas que hemos hecho, pero no estamos verdaderamente arrepentidos. El remordimiento debe ser perfeccionado en arrepentimiento, de tal manera que el remordimiento que tuvo Judas o el arrepentimiento que tuvo Judas ante los hombres pueda ser llevado ese arrepentimiento ante Dios para que seamos restaurados. Debemos volver al plan original y no seguir un plan alternativo que nos autoengañe, que nos conduzca por caminos cerrados, por caminos imperfectos. Los servidores de Dios, hermanos, estamos completamente entrenados si estamos haciendo lo correcto, si estamos en el conocimiento de la palabra de Dios, debemos estar completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Hacer este bien que Dios desea, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Es decir, las enseñanzas de Dios son perfectas. Su palabra no tiene defectos. Es nuestra protección a todo lo que nosotros podemos esperar. Es una protección a todos aquellos que han confiado en la palabra, en el Dios perfecto. El camino de Dios es perfecto, debemos mantenernos en su camino. Y nuestra guía, nuestra dirección, nuestro Waze, nuestro GPS es la palabra de Dios, para no perdernos, para, si nos equivocamos de ruta, recuperar la ruta y finalmente no perdernos del destino final. Así que hay mucho que aprender en la vida, hermano. Hay mucho que cambiar, pero la palabra de Dios es la que no cambia. Somos nosotros los que debemos cambiar de acuerdo a la palabra para finalmente terminar en lo que Dios desea. Ser personas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su camino, de acuerdo a Cristo. Perfectos. Tu palabra es la voz que me habla y me aconseja cada mañana. Tu palabra es mi dulce refugio que me protege en las tormentas. Tu palabra es un sabio
Es la luz en mi camino que alumbra día y noche. Es la mejor medicina que cura todos mis males. El sol dejará de dar su calor, la luna dejará de alumbrar, las estrellas dejarán de brillar, pero tu palabra permanecerá. La lluvia dejará de caer, los vientos dejarán de correr, las flores perderán su color, pero tu palabra nunca cambiará. El sol dejará de dar su calor, la luna dejará de alumbrar, las estrellas dejarán de brillar, pero tu palabra permanecerá. La lluvia dejará de caer, los vientos dejarán de correr, las flores perderán su color, pero tu palabra nunca cambiará. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Varón Perfecto, tercera parte. Sabemos, hermanos, que en la palabra de Dios podemos encontrar los lineamientos. Y si no hay palabra de Dios que revisemos, entonces ¿cómo podremos saber esos lineamientos? ¿Cómo podemos llegar al destino final si no hay nadie que nos guíe? Por lo tanto, hermano, es sumamente necesario para aprender el conocimiento del Hijo de Dios y para aprender la perfección, es conocer la palabra de Dios. La perfección, hermanos, viene de Dios. Allí debemos buscarla, debemos anhelarla. Él hace descender su perfección sobre nosotros. La perfección mayor que hizo descender primero fue el Cristo, su Hijo amado. Y luego la segunda perfección que hizo descender fue cuando Cristo subió a los cielos y descendió sobre nosotros, fue derramado el Espíritu Santo. Dios es maravilloso, Él es totalmente perfecto y Dios no cambia. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo regalo, toda bendición que recibas, toda perfección, toda situación que se perfeccione en tu vida, toda característica tuya que se perfeccione, viene dada por Dios, que es el que te ilumina, que es tu Padre. Y Él no cambia, Él no varía para que en otro momento te esté volviendo imperfecto. Si Él te ha hecho perfecto, tienes que mantenerte en Él, y si te mantienes en Él, seguirás siendo perfecto. Todo lo bueno y perfecto que se nos da procede de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay cambios ni sombras. Dios no es responsable, hermano, del pecado humano. Por el contrario, es la fuente gratuita de todo bien y da poder. Él es generoso, da poder para resolver el problema del pecado y de las tinieblas en las que vivimos sin Él. Él es la luz y nos ha constituido a nosotros luces para que seamos luminarias en el mundo. ¿Y cómo podemos ser luminarias? Adquiriendo características del varón perfecto que el Señor desea. Revisemos algunas. Las ofensas, hermanos, son propias de los imperfectos. El que no ofende a su prójimo, ese está en el camino de la perfección. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hablando de cómo debemos controlar nuestra lengua, Santiago nos enseña que a pesar de que lo natural es que todos ofendamos muchas veces en nuestra vida, pero siempre habrá alguno, porque esto son muchos los llamados, pocos los escogidos.
Pocos también los que son obedientes. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Qué importante es el control de la lengua y no proferir palabras hirientes hacia el prójimo, creyéndonos superiores o mejores conocedores de las cosas. Yo soy testigo, hermano, cuando hago estos audios o realizo unos videos, como hay personas que sin revisar todo el trabajo escuchan una pequeña parte, o a veces solamente ven la portada y hay algo que no les gusta en la portada y se creen tan superiores que te tachan de falso, te tachan de falsa secta, de falso maestro, te ofenden, por poco te tiran el infierno encima. Claro, no me lo han dicho con su lengua, pero han utilizado la lengua actual, que es la lengua virtual, la lengua de las redes, la lengua de los chats, la lengua de los comentarios, en donde dan rienda suelta y en el fondo demuestran que les falta mucho para ser varones perfectos. Pero también no solo ofendemos por palabras, sino con actitudes y con un lenguaje no verbal. Cuando estamos en nuestro hogar o en nuestro trabajo o en otro sitio, podemos ofender a otro con una mirada, con una seña, con nuestras manos, con un comportamiento que sea ofensivo. Es importante, mi querido hermano, lo que dices. ¿Cómo lo dices? ¿Cuándo lo dices? ¿Dónde lo dices? ¿A quién se lo dices? También es importante lo que no dices. Por ejemplo, tú no diciendo ciertas cosas, puedes terminar ofendiendo a alguien. Un ejemplo, si tú nunca le dices a la persona que tú dices amar, nunca le dices te amo, nunca le dices te quiero, nunca le abrazas, nunca le haces cariño, nunca le demuestras amor, pero sobre todo, nunca le dices palabras bellas a la otra persona que sí te dice que te ama y te lo dice de una y otra forma. Pero si tú de verdad le amas, pero nunca se lo dices, esta omisión puede que con el tiempo le ocasione heridas y ciertas ofensas a tu prójimo, a la persona que tú dices amar. Entonces, qué importante que tu lengua también hable lo que hay en tu corazón, lo que tú dices que hay en tu corazón, en el sentido de buenos sentimientos. Porque si tienes buenos sentimientos hacia tu cónyuge, tu pareja, la persona que amas, pero nunca lo dices, le vas a ofender. Terminarás haciendo que la otra persona se sienta ofendida y algún día te saque en cara y te diga, tanto tiempo que yo te digo que te amo, cuántas veces yo te digo te quiero, te amo, te hago cariño, y tú nunca me dices nada, nunca me dices que me veo bien, nunca me dices que me amas, que me quieres. Yo necesito que me lo digas. Me siento muy mal porque no me lo dices. Y esa persona estará ofendida porque no le dijiste que le amabas. No se trata de ser hipócritas y andar insultando y luego andarle diciendo que la amas. Es ser genuino. Si en tu corazón hay un sentido de amor hacia el otro, díselo. Dile también que le estimas o que le amas. Pero no seas hipócrita. Tampoco digas cosas que no sientes. Solamente porque la palabra de Dios dice que debemos manifestar amor a todas las personas. Alguien dice, esa persona sabe que la amo. No tengo para qué decírselo. Pero eso, hermano, no es tan así. Es cosa de que la persona que tú dices que amas, de ahora en adelante nunca más te diga que te ama. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si nunca más
hubiera una palabra de aliento hacia tu vida. Que nunca más esa persona que dice que es cristiano, que es hijo de Dios y que está haciendo bien las cosas, nunca más te dijera lo bien que te ves, lo mucho que te anhela, que te desea, que quiere estar contigo, y te lo diga frente a frente, cara a cara. Y si de repente ya no te lo dijera más, no te lo dijera nunca más, ¿cómo te sentirías? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Cuando somos indiferentes e incluso ignoramos lo que el prójimo nos está solicitando, también son formas de ofender por omisión. Cuando somos indiferentes, cuando ignoramos, cuando nos hacemos los sordos, cuando nos mandan un mensaje, lo dejamos visto y nunca respondemos. Cuando vemos que tenemos una llamada perdida y no devolvemos la llamada. Podemos ofender a alguien mostrando desinterés. El varón perfecto, íntegro o maduro no debe ofender. Debe refrenar su lengua y todo su cuerpo. La forma correcta, hermano, de hablar no es solamente decir también las palabras correctas o las palabras hermosas en el momento oportuno, sino también controlar el deseo de querer decir lo que no debes decir. Eso nos cuesta también muchísimo. Hemos aprendido, tal vez con el transcurso del tiempo, o por nuestra cultura, o por nuestra formación, que no solamente debemos decir palabras correctas en el momento oportuno, sino también debemos aprender esto otro, a controlar este deseo de querer hablar, de querer decir lo que no se debe, lo que no es necesario, lo que está de más, lo que va a hacer daño, lo que va a hacer recordar cuestiones que no debemos recordar, que supuestamente ya olvidamos. El uso incorrecto de la lengua, hermano, incluye también otras cosas como murmurar, menospreciar con nuestras palabras a otros, mentir, engañar, manipular a través de la palabra, de lo que decimos a otras personas. La enseñanza falsa también es un uso incorrecto de la lengua. Acusar a otra persona. Acuérdate que el acusador es el diablo. No es Dios, es el diablo. Hoy las redes sociales han multiplicado esto, hermano. Esta palabra de querer ser perfecto, cuidando la lengua, cuidando esa lengua virtual, antes de expresar su opinión, hermano. Piense si Dios se agradaría de lo que va a decir. Tenga cuidado con los comentarios. Tenga cuidado con lo que dice. Tenga cuidado también con lo que no dice. Todo hágalo por amor a Dios, para agradar a Dios, sabiendo que estamos siendo perfeccionados, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Que Dios te regale buenas palabras, palabras de afecto, palabras sinceras de amor hacia tu prójimo. Y recuerda, si no tienes nada bueno que decir, si lo que vas a decir va a ofender, mejor calla. Enséñame a amar, a dar sin esperar, a contemplar la vida con tus ojos de bondad. Enséñame a callar
mejillada. A rendir hoy mis fuerzas para hacer tu voluntad. Y enséñame a perdonar y actuar conforme a tu verdad, a darle la mano al caído, a seguir tras los pasos de Cristo. Y enséñame a amar. Enséñame a amar. Enséñame a escuchar palabras de verdad. Tu voz y tu consejo a todo lugar lleva. Y enséñame a perdonar y actuar conforme a tu verdad, a darle la mano al caído, a seguir tras los pasos de Cristo. Enséñame. Tu amor, fragancia del cielo, tu pasión, tus anhelos, tu humildad como siervo, tu sol. Y vénseme y enséñame, vénseme y enséñame, vénseme y enséñame a amar. Y enséñame a perdonar y actuar conforme a tu verdad, a darle la mano al caído, a seguir tras los pasos de Cristo. Enséñame. Enséñame a amar. Enséñame a amar. Enséñame a amar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Varón Perfecto, tercera parte. Otras características de las nuevas criaturas en Cristo que permiten diferenciar si realmente estamos yendo por el camino de la perfección es desarrollar lo que al Señor más le importa, el amor. Y también hay otras características que podemos ver al respecto. Y veamos aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quieres ser perfecto? Bueno, vístete del vínculo perfecto que es el amor. Esto que es tan valioso en nuestras vidas es valioso porque Dios le ha dado el valor, porque para Dios es lo primordial.
La palabra dice que Dios nos ama mucho a cada uno de nosotros y nos ha elegido para que formemos parte de su pueblo. Y por eso debemos vivir como se espera que vivamos, que amemos a los demás, que seamos buenos, que seamos humildes, amables, pacientes, que seamos tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja con otro, el perdón es lo importante. Como el Señor nos perdonó a nosotros, así de grande fue su perdón hacia nosotros, así de grande también debe ser el perdón hacia los otros. Y sobre todo, dice el Señor, debemos amarnos unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. Qué importante tener una vida en donde podamos expresarnos según como se expresaba el Señor y como según quiere que el Señor se exprese. No deben haber barreras de ningún tipo, de nacionalidad, de raza, de educación, de nivel social, riqueza, de nada, de poder ni de sexo. Cristo, al llegar a nosotros y unirnos en Él, derribó todas esas barreras y acepta a toda persona que viene a Él, arrepentido, queriendo cambiar. Nada debiera impedir entonces que hablemos del Señor en todos lados, porque es un honor hablar de Dios, como Dios nos va cambiando, nos va mejorando, nos va haciendo mejores personas. Debemos nosotros los cristianos abocarnos a construir puentes más que muros entre las diferentes personas, puentes de unión con el Señor, buscar el punto que permite unirse a Dios. Así me pasa a mí cuando vienen personas que se muestran bastante frías o incrédulas. Y yo las voy escuchando, les voy haciendo preguntas y de pronto veo el puente de unión. Y ahí si veo un puente de unión, trato de acercarlo a través de ese pequeño puente al Señor, para que puedan ver en la palabra de Dios, en Cristo, puedan ver la posibilidad de solución o lo que ellos andan buscando. Debemos imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo. Eso es sumamente importante. Si Dios fue misericordioso con nosotros y nosotros queremos ser perfectos en Él, debemos tener ese espíritu perdonador y lleno de amor y misericordia. Debemos dejar que ese amor conduzca nuestro destino, conduzca nuestra vida hasta la ciudad celestial. Debemos permitir también que la paz de Dios, la paz de Cristo, sea dueña de nuestros corazones, gobierne nuestro corazón. Y en todo tiempo siendo agradecidos de Dios, sean tiempos buenos, tiempos malos, dando gracias a Dios porque tenemos vida, porque tenemos salud, o si no tenemos salud, dando gracias por la salud que tenemos. Hay tal vez una enfermedad en una parte de nuestro cuerpo, pero el resto del cuerpo está funcionando bien. Debemos tomar en cuenta la palabra de Dios siempre, en nuestras decisiones, en el diario vivir. Debemos vivir como representantes de Cristo en la tierra. La clave, hermano, es saber perdonar a otros como Dios nos perdonó a nosotros y saber amar como Dios nos amó a nosotros, que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor y el perdón son características fundamentales de alguien que quiera ser perfecto. El amor perfecto no contempla el temor. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El Señor quiere que le amemos, pero no por conveniencia, no porque tenemos miedo de Él, que Él nos va a hacer juicio, que Él nos va a condenar, que no nos va a condenar. Debemos amarle a Él porque sencillamente Él nos amó primero y Él nos cuida, y también porque Él es nuestro creador y Él tiene algo preparado para nuestras vidas. Muchas veces nosotros no comprendemos qué es lo que Dios tiene preparado. Nos pasan tantas dificultades, tantos problemas que no logramos comprender. Pero finalmente la persona que ama no debe tener miedo, pues donde hay amor no debe haber temor. No debemos amar a Dios porque tememos que nos castigue en el juicio final. Si no, eso no sería un verdadero amor. El verdadero amor quita el miedo.
El verdadero amor hace que nosotros deseemos la persona y la anhelemos, sea como sea. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar, dice la Escritura. Debemos amarnos también entre nosotros, porque Dios nos amó primero. Y asimismo, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano, ¿a quién podemos ver? Mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. Debemos amarnos unos a otros y amar a Dios. Si queremos ser perfectos, debemos recordar para siempre estos argumentos, estas características. En el amor realmente vamos a encontrar la razón de la salvación grande que ha hecho nuestro Señor. En el amor podemos encontrar las características y los fundamentos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos totalmente ajenos al reino de Dios. Vivíamos cada uno de nosotros en nuestros placeres, en nuestros afanes, en nuestros vicios, en nuestros ocios, gastando nuestro tiempo, nuestro dinero en cualquier cosa. El Señor hoy día nos invita a la misericordia, a que si queremos vivir en santidad, debemos buscar el camino de la perfección. Y el camino de la perfección involucra necesariamente el amor, tener misericordia, ser buenos con otros, mantener nuestro grado de humildad y mansedumbre, siendo pacientes, soportándonos unos a otros, perdonándonos, si alguno tuviera queja uno contra otro. Así que la tarea es importante. La tarea es conducirnos al Dios del amor. ¿Y qué nos conduce al Dios del amor? Por nuestros propios medios no podemos. Pero el Espíritu de Cristo que fue derramado a nosotros por su puro amor, ese es el que nos va a llevar a vestirnos de amor, a vestirnos del vínculo perfecto, a vestirnos de un amor que no tiene temor, de un amor eterno, del mismo amor que tuvo Dios hacia con nosotros y que quiere que el Señor diariamente, en una u otra situación de la vida, cosas grandes, cosas pequeñas, podamos derramar de ese amor hacia otros. Con deseos de aprender y le dije: Padre bueno, para ser como tú, ¿qué es lo que debo hacer? Me acercó a su regazo y me miró con compasión. Te enseñaré, hija mía, a que seas como yo. Lo primero que debes aprender es amar. Cuando se ama, te despojas de lo tuyo y lo das a los demás. ¿De qué sirve que vayas a mi templo, mi espíritu te toca y te pongas a llorar? ¿De qué sirve que ayudes a los pobres, conozcas mis secretos y no puedas amar? ¿De qué sirve que anuncies por las calles mis obras y mis planes y lo que puedo hacer? Aunque dieras tu cuerpo por mi causa, para
para ser torturado, de nada servirá. El amor es transparente, el amor no es jactancioso, el amor lo espera todo, el amor no es orgulloso, el amor no tiene envidias, el amor lo aguanta todo, el amor no es egoísta, él lo perdona todo. El amor lo espera todo, el amor no es orgulloso, el amor es sacrificio, el amor lo sufre todo. Preguntas, ¿dónde está el amor? Yo, Jesús, soy el amor. El amor no tiene envidias, el amor lo aguanta todo, el amor no es egoísta, todo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Varón Perfecto, tercera parte, de la serie Viviendo en Santidad. Estamos llegando al final de este capítulo, al final de esto de ser varón perfecto. Hay tantas características que aparecen en la Escritura en donde se nos insta a ser perfectos. Jesús le dijo a aquel rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aparece ahí en Mateo 19:21. Se trataba de un hombre rico que se preguntaba a sí mismo y le preguntaba al Señor qué tenía que hacer para heredar el reino de Dios. Él pensaba que era perfecto, pensaba que como había, según sus criterios, guardado todos los mandamientos de su juventud, con eso era suficiente. Pero no se trata solamente de no matar, de no adulterar, de respetar el día de reposo, así tal cual lo respetaban los judíos, de no cometer adulterio, de no ambicionar, no codiciar, sino que hay algo más, hay un tema positivo, un tema de hacer a otros lo que quieres que a ti te hagan. El Evangelio es una voz activa en la vida del creyente. No es un asunto pasivo, es decir, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto otro, yo no soy aquí, yo no soy acá, por eso yo soy bueno, soy perfecto. La voz activa que el Evangelio nos habla es una voz que nos manda a hacer cosas, que nos envía a sacar de nosotros nuestras ataduras, nuestras ambiciones, nuestras idolatrías, nuestros tesoros. Si nuestro tesoro está en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo que hacemos, en lo que nos divertimos, en nuestros ocios, entonces tenemos que eliminar eso de nuestra característica, de nuestro ser.
Debemos seguir a Dios. El Señor quiere que le sigamos porque vamos a seguir el camino correcto. Vamos a avanzar más luego, más rápido. Vamos a llegar justo a tiempo y vamos a no equivocarnos. Si queremos nosotros andar perfectamente de acuerdo a nuestras convicciones, lo más probable es que nos vamos a perder. Vamos a perdernos totalmente. Si queremos ser de Cristo y seguir su camino, entonces hay que ser obediente. Hay cosas que hay que sacar de nuestra vida. Hay hábitos que hay que dejar. Hay costumbres que hay que dejar. Hay tiempos que hay que dejar de malgastar. Mucha gente cristiana malgasta su tiempo en las noticias, en el deporte, en internet, en las redes sociales, en estar ociosos. Pero el Señor nos demanda que si queremos ser perfectos, debemos ser activos en el reino de Dios. Lo perfecto está por venir. 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 y 10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pronto viene ya lo perfecto, lo que es absolutamente perfecto. Y todo eso que a algunos religiosos les encanta, las profecías, las lenguas, el conocimiento, se acabará. El amor nunca dejará de ser, el amor es lo más importante. Luego vendrá ya lo perfecto, lo que esperamos, lo que tal vez nosotros quisimos, nos esforzamos, pero no alcanzamos. Cuando yo examino mi vida, me doy cuenta que soy tan imperfecto, que me falta tanto por aprender. Pero bueno, estoy en el camino. Mientras me mantenga en el camino, mientras el Señor esté conmigo, mientras el Espíritu de Dios esté guiándome, mientras yo quiera estar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo, y desee estar en su presencia y desee ser guiado por su presencia, no me perderé. Nada se perderá el que permanezca bajo la cobertura de Dios. Nadie ni nada se perderá de lo que permanezca bajo la cobertura de Dios. Aún no somos perfectos, pero debemos esforzarnos para ser perfectos. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo escribiendo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ni el mismo gran apóstol Pablo se daba cuenta que había alcanzado ya la meta, ni que ya era perfecto, sino que seguía trabajando, seguía en el camino, proseguía con la ilusión, con la decisión tomada de tomar aquello para lo cual fue también tomado por Cristo Jesús. Tomar la cruz, soportar el asunto que involucre todo esto de la cruz. Enyugarse al Señor, no mirar para atrás, tomar el arado, caminar derecho hacia adelante, haciendo el trabajo, viviendo no de acuerdo a nuestros propios deseos ni deseando nuestros propios méritos, ni tampoco dormido en los laureles, es decir, no confiados porque ya hicimos el trabajo y ya no tenemos nada más que hacer. La meta está aún por delante. No podemos detenernos, no podemos parar nuestro caminar ahora. Si queremos ser perfectos, debemos seguir caminando. Debemos seguir estando a los pies del Señor, siendo instruidos en el conocimiento de Cristo Jesús, siendo guiados por la palabra de Dios, por las Escrituras, por los ministerios que ha dejado nuestro Señor, hasta alcanzar la medida de la estatura de Cristo, al varón perfecto, a que el hombre de Dios sea perfecto, que seamos corregidos, instruidos, enseñados por la palabra de Dios, preparados para toda buena obra. Y esto desde principio a fin. No porque en un momento o durante muchos años hemos sido buenos siervos de Dios, nos conformemos a eso, que hasta que bajemos al sepulcro no sintamos vergüenza de ir ante Dios porque la estamos pasando alejado de Dios, sino en todo tiempo,
Si nos equivocamos, ir a pedir perdón. Si vamos verdaderamente en arrepentimiento, sabemos que el Señor nos perdonará. No debemos confiar en los hombres, debemos confiar en Dios. Debemos ser temerosos de Dios. Debemos intentar ser varones perfectos, rectos, apartados del mal. Pero no por temor a Dios solamente, sino por amor a Dios. Un verdadero amor. Y deseosos de servir a Dios. Deseosos de conocerle. De ser como Él. De ser el varón perfecto. El que lo fue nuestro Señor Jesucristo. El que llegó a la cruz. El que soportó todo tipo de humillación. El que siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se dejó guiar a la cruz. Soportó todo tipo de aflicciones. Humillado y afligido. No abrió su boca para condenar a quienes le mataban. Dios nos ayude. Dios nos guíe para vivir en santidad. En lo público, en lo privado, en lo secreto. Aspirando a ser el mejor. O lo mejor que podamos entregar para el Señor. No nos conformemos con poco. Sigamos adelante. Sigamos adelante. No te detengas. ¿Estás cansado? Sigue trabajándole al Señor. ¿Estás desanimado? Que Dios te anime, que Dios te fortalezca. Que el Espíritu Santo de Dios te fortalezca hasta ahora. ¿Estás herido? Pide al Señor que sane tus heridas. Él lo hará. Él es perfecto. Él quiere que tú seas perfecto, que desees serlo, que vivas apartado para Él, santo, lleno de amor, perfecto. Subimos un clamor en este lugar. Disfrutas la adoración que te damos acá. Subimos un clamor en este